Eso. Bueno, ¿por qué esta acusación constitucional cuando ya Pedro Castillo está actualmente en prisión preventiva por el golpe de Estado? Así es. Mira, Pedro Castillo y Betsy Chávez, ¿no?, están en prisión preventiva y algunos ministros con carpetas fiscales por el golpe de Estado, pero están en esa condición por haber sido desaforados en razón al delito de rebelión. Es decir, se le abrió una causa penal, ¿no?, en mérito también a la denuncia que interpuso la propia fiscal de la Nación en ese momento. Se le desaforó por el delito de rebelión y eso es lo que ha permitido que hasta este momento el señor Pedro Castillo permanezca en la cárcel, ¿correcto? Pero eso solamente es el tema del antejuicio, es decir, la causa penal. Pero no tiene en estos momentos el señor Pedro Castillo ninguna sanción política, es decir, no está inhabilitado. De tal manera que mientras Pedro Castillo, Betsy Chávez y sus ministros no tengan una sentencia que los inhabilite, en estos momentos ellos podrían postular a la presidencia o al Congreso de la República. Desde prisión. Desde prisión. Recordemos el caso del señor Gregorio Santos en Cajamarca, ¿no?, que fue al debate presidencial, salió de la cárcel, participó del debate y luego tuvo que regresar a la cárcel. Hay una experiencia pasada, el señor Genaro Ledesma, quien tuvo que dejar la prisión para ejercer su cargo de constituyente en 1978. Entonces, hay precedentes. Hoy en día, el señor Pedro Castillo está en prisión preventiva, todavía no tiene sentencia, no sabemos cuándo va a llegar la sentencia, pero lo cierto y lo concreto es que en este momento podría postular para presidente del Perú. Entonces, la acusación se da por el golpe de Estado del año 2022. Así es por la infracción a la Constitución, más allá de los delitos por lo cual ya se le está juzgando, es por la infracción a la Constitución, lo cual va a conllevar a una inhabilitación hasta por 10 años. Me dijeron, ¿por qué tan poco? Porque ese es el máximo de la sanción que establece la Constitución política. Ahora, en los tiempos que se toma el Congreso y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿esto va a llegar hasta antes de que se escriban las candidaturas, que ya es el próximo año? Yo creo que sí. A ver, si es que la subcomisión, ¿no?, y de acá hago un llamado a la congresista presidente de la subcomisión, para que esto se pueda ver lo más pronto posible. Primero lo que se tiene que resolver es la resolución de admisibilidad y luego ya entra la etapa de la investigación. Si es que hay buena disposición de parte de la subcomisión y los miembros de la subcomisión, yo creo que este año podríamos estar terminando con aprobar en el Pleno la acusación constitucional. Usted dice tal como lo hice con Martín Vizcarra, que ese es un tema que debía haberse visto, pero se ha reprogramado para la próxima semana. Hasta el martes 21, exactamente. Está ya lista el informe final para ser debatido y votado. El mismo ponente, el señor Ventura, el congresista Ventura, pidió una reprogramación, se reprogramó para el día martes. El informe final recomienda la inhabilitación por 10 años de Martín Vizcarra, y 5 años para Salvador del Solar y 5 años para Vicente Ceballos, también por el golpe de Estado ocurrido en el año 2019. En el caso de Pedro Castillo, son los 10 años de inhabilitación, son para todos los denunciados, también para Betsy Chávez, también para Roberto Sánchez. Es nuestro pedido, vamos a ver qué se resuelve después con el que va a realizar la ponencia, pero el pedido primigenio, ¿no?, que nosotros estamos postulando es 10 años para todos ellos. ¿Cómo? Betsy Chávez, está también Willy Huerta, Roberto Sánchez y Gustavo Bobbio. Aníbal Torres no, me preguntaron también por qué no está Aníbal Torres, porque en el momento que se cometió el golpe de Estado, Aníbal Torres no ejercía un cargo de alto funcionario. Ya había dejado de ser ministro, premier, y estaba en ese momento como asesor. Por ende, no le corresponde la figura del juicio político. ¿Cómo se va a compatibilizar el hecho de que Roberto Sánchez, que está incluido en su denuncia constitucional, sea también congresista? ¿Él se va a defender? ¿Cómo? De hecho todos se van a defender. No, claro, pero los demás no son congresistas. Claro, él es un congresista en ejercicio, ¿correcto? La denuncia va a proseguir, ¿no?, porque se puede denunciar a los congresistas en ejercicio sin ningún problema, y la subcomisión va a votar, va a llegar a la comisión permanente, luego al Pleno. Si el Pleno decide, ¿no?, inhabilitar también a Roberto Sánchez en este paquete de responsables, entonces el señor deja de ser inmediatamente congresista y va a tener que dejar el puesto, ¿no? Deja de ser congresista y lo reemplaza su accesitario. Su accesitario, efectivamente, sí. Yo creo que, Diana, es importante que podamos dejar sanciones ejemplarizadoras. Es decir, todo aquel personaje político, gobernante que haya atentado contra la democracia, sea en la modalidad, digamos, farsa como la que se inventó Vizcarra o frontal como la que hizo Castillo, ambos son igualmente responsables y tienen que ser sancionados como corresponde. Entonces, para aclarar el tema, es que el caso de la acusación es por infracción a la Constitución y el tema penal que se sigue, por el cual está en prisión preventiva, es por el delito de rebelión. Así es, son dos temas paralelos. O sea, alguien que comete un golpe de Estado, comete delito de rebelión, por lo cual va a seguir un proceso penal, pero también comete una infracción a la Constitución, de tal manera que puede ser inhabilitado por el Congreso. La inhabilitación la impone el Congreso, la sanción penal la impone el Poder Judicial. Eso nos queda claro. Ya que estamos hablando de políticos y de sanciones, hoy día la presidenta Dina Boluarte estuvo en la ceremonia del Tribunal Constitucional y recordó precisamente el golpe el 7 de diciembre, pero dijo
dijo algo más, dijo varias cosas más respecto a la justicia, respecto a los políticos. Entonces la señora Dina Boluarte ha recordado hoy precisamente ese hecho, ¿no? Ese hecho. Pero, como les dije, dice algo más. Escuchemos. El Perú sufrió un golpe de Estado fallido el 7 de diciembre del año 2022. Golpe de Estado inspirado en una ideología totalitaria que llamaba a una guerra civil en la que se repetía desde el propio gobierno con frases que en el Perú deberían de correr ríos de sangre. Tenía como uno de sus objetivos cerrar el Tribunal Constitucional, tribunal que estuvo a la altura de la historia, rechazando el quebrantamiento de nuestra democracia. Invoco a todos los actores políticos del sistema de justicia a tomar conciencia que se debe abandonar el activismo judicial que busca la politización de la justicia y, de otro lado, la judicialización de la política. Bueno, hoy día la presidenta Boluarte, como dije, ha hecho memoria del golpe de Estado del día 7 de diciembre del año 2022. Y de río de sangre, ¿no? Y de río de sangre, que lo dice, además no lo dice, lo dice exactamente. Lo dijo cuando estaban en plena campaña, cuando ella estaba ahí escudando al señor Castillo. O sea, ella validó esa frase y hoy la recuerda para simplemente deslindarse, ¿no? Algo bastante estratégico de mi parte. ¿Usted cree que la señora se está deslindando de esa frase de los ríos de sangre? El señor Aníbal Torres la dijo en plena segunda vuelta. Y la señora estaba apoyando con todo a su candidato, que era Pedro Castillo, porque ella pertenecía a la plancha presidencial. En ningún momento ella condenó esa frase. Y hoy lo está mencionando, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener memoria, pues. No, pero también es cierto que, si bien usted recuerda que lo dijo durante la campaña electoral, también Aníbal Torres recuerde cuando, días antes de debatirse la vacancia presidencial, reunía a personas en Palacio de Gobierno y los instaba que si algo le pasaba a Pedro Castillo, ¿no? Le decía vamos a arrodillar a los vacadores. Y los golpistas terminaron siendo ellos, ¿no? Y por lo cual también el señor Aníbal Torres, si bien es cierto, no está comprendida en esta denuncia constitucional, porque no era alto funcionario en ese momento, pero sí tiene abierta la carpeta fiscal. Y si no está ahorita en prisión preventiva, se debe a su edad, ¿eh? Eso fue lo que argumentó. A su edad de problemas de salud, ¿no? Efectivamente, problemas de salud que después no se evidenció porque comenzó a visitar universidades, a seguir proclamando estas consignas completamente arbitrarias y anticonstitucionales. Ahora queremos ir con usted a otro tema que también tiene que ver con el Parlamento y con el Ejecutivo, y es la observación de la ley que devuelve la prisión preliminar que se había retrocedido en el Congreso. Veamos lo que ha dicho hoy día el ministro de Justicia, Eduardo Arana. El Ejecutivo ha considerado que no puede existir un Estado de Derecho en la que la presunción de inocencia sea no observada, en la que el fiscal, en lugar de hacer una investigación prolija o por lo menos tener elementos de juicio, lo que haga es más fácil es, bueno, lo traigo aquí, lo meto preso, lo encierro, le aplico el terror, ¿no?, de la ausencia de libertad, y esta persona es capaz de decir cualquier cosa. Y ese es el problema. Nosotros no podemos someter a cualquier ciudadano del país a la exageración de que un fiscal puede hacer respecto de una persona que se encuentra sometida a la ausencia de su libertad. Estamos hablando desde el Ejecutivo en la protección del ciudadano común y corriente. Estamos hablando de la protección de lo que debe ser para cualquier ciudadano y ciudadana o ciudadana del Perú, y en este sentido consideramos que el Congreso debería escuchar y entender la posición que desde el Ejecutivo le estamos expresando. ¿Usted está de acuerdo con esta frase de que dice que se le aplica el terror a los detenidos y que ya un detenido puede decir cualquier cosa? A ver, el señor ministro está hablando de ciudadanos, pero hay que especificar que la detención preliminar se aplica para aquellos que están siendo acusados de la comisión de un delito o de pertenecer a una organización criminal. Pero que también son ciudadanos. Por supuesto, pero no son pues personas comunes y corrientes o a cualquier persona se le va a aplicar esta figura. Ahí debe haber, en principio, una investigación que se abre, ¿no es cierto? Y elementos, sobre todo, que corroboren o que lleven a suponer que esta persona ha cometido el ilícito. Y justamente para evitar que se sustraigan de la justicia, porque lo que se supone, lo que va a pasar hoy, o lo que está pasando hoy, ya que la norma no está vigente, es que si la justicia comienza a indagar sobre una organización criminal, va a tener que avisarle a esa organización que está siendo investigada para recién solicitar su prisión preventiva. Hasta ese momento ya ellos ya
fugaron, digamos, obstruyeron o en todo caso comenzaron a eliminar pruebas, ¿no es cierto? Lo que busca la detención preliminar es que en casos especiales, excepcionales, porque claro, no es la regla, la detención preliminar, así como la prisión preventiva no son la regla. Pero se dice que se ha hecho es para abuso. evitar justamente la sustracción de la justicia. Se ha dicho que se ha hecho abuso de esta prisión preliminar. Por supuesto, y lo han reconocido hasta jueces, ¿correcto? Por eso es que cuando tuvimos la oportunidad de restituir esta figura, hemos añadido algunos términos que creo que han subido el estándar. Por ejemplo, antes decía razones plausibles. ¿Qué cosa es una razón plausible? Podría ser un cajón desastre. Nosotros lo cambiamos por elementos razonables. Es decir, hablamos ya de documentos. También elementos razonables podría ser. Ahora, el Ejecutivo ha señalado que 10 delitos deberían seguir siendo, digamos, parte de esta prisión preliminar. Estos 10 delitos son, bueno, el feminicidio, dicen ellos, la violación sexual, el sicariato, pero el terrorismo. Hay una contradicción, porque ellos dicen 8 años. La corrupción. Claro, ellos dicen mayores de 8 años y después te dan una lista cerrada de delitos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Mayores de 8 años o una lista cerrada de delitos? Ahí hay una contradicción. Segundo, el Ejecutivo ha hecho una observación bastante anómala. Porque las observaciones son técnicas. Es decir, cuando la autógrafa contraviene la Constitución, cuando la autógrafa plantea una duplicidad de norma, cuando la autógrafa contradice otra norma de igual rango, etcétera, etcétera. Pero el Ejecutivo no puede, a través de una observación, decirle al Congreso cómo tiene que legislar. No le puede decir, oye, añada esto, quita esto, agrega lo otro, porque eso no es función del Ejecutivo. El legislador, cuando debatió el proyecto, no incluyó esos supuestos. En todo caso, si el Ejecutivo quiere modificar la norma, que presente su proyecto de ley. Ellos tienen iniciativa legislativa, pero no pueden hacer eso a través de... No pueden reescribir un artículo, por decirlo de algún modo. No pueden hacer eso. Entonces, lo que han buscado hacer con esta observación, que prácticamente ha desnaturalizado la norma, es evitar que el Congreso se allane, porque claro, no nos vamos a allanar a lo que ellos están pidiendo, porque prácticamente han cambiado todo. Y lo que han querido es que el Congreso simplemente se vea contra la espada y la pared para ver si logran un pleno extraordinario. De lo contrario, esto se patearía hasta marzo. Y seguimos en el limbo legal, es decir, no hay detención preliminar. Así es. Por eso que nosotros, desde la bancada de Renovación Popular, no nos ha quedado otra cosa que ir por la insistencia. Y para ir por la insistencia, primero tenemos que exonerar el dictamen de la Comisión de Justicia, porque claro, la Comisión de Justicia también es otro problema. Allí como que no hay mucha garantía o mucha voluntad para solucionar las cosas. ¿Por qué no hay esta voluntad? Porque está siendo presidido por el Partido Perú Libre, cuyo líder está prófugo de la justicia, ¿no? Y ellos de una u otra manera siempre han tratado de petardear que la detención preliminar vuelva y regrese. Ahora, pero Vladimir Cerrón ya no necesita pues prisión ni preliminar, está por prisión preventiva ahorita. Así es, claro. Por condena. Claro, bueno, se le anuló, ahora está con prisión preventiva, ¿no? Pero finalmente, nosotros lo que vamos a buscar es exonerar primero de la Comisión de Justicia, porque no nos da ninguna garantía la Comisión de Justicia, y para eso tenemos que pedir la exoneración a través de una acta virtual. Y segundo, cuando ya tengamos esas firmas, recién pedir el pleno extraordinario del señor Salguana con la firma de 78 congresistas. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir para ir a la insistencia de la norma? Primero, exonerar de la Comisión de Justicia el dictamen de insistencia. Para eso necesitamos la firma de los voceros. Segundo. Una vez que tengamos eso, elaborar la solicitud pidiendo el pleno extraordinario con la firma de 78 congresistas. ¿Se van a conseguir los 78 firmas? A esto nos obliga el Poder Ejecutivo. O sea, ¿son realistas ustedes en qué? Porque hay muchos intereses para que esto quede en el limbo. En el limbo, o se patea hasta marzo, abril. Si ustedes no se allanan a las observaciones y... ¿qué va a pasar? ¿Cómo queda la ley? No, la ¿Cuál ley, sería la ley vigente? Porque hay plazos. Actualmente no hay detención preliminar por no flagrancia. Esa es la situación actual. Y así se quedaría por un buen tiempo. Hasta por un buen tiempo si es que nosotros no logramos el pleno extraordinario. Por eso desde aquí llamo a mis colegas congresistas para que estén atentos cuando solicitemos sus firmas para lograr este pleno extraordinario. Sé que el PSOE, cuando esto se debatió, estaba a favor de la restitución. Así que una vez conseguidas las 78 firmas, creo que él no se va a demorar en digamos, programar el pleno extraordinario. Pero bueno, haciendo todo lo que se tenga que hacer en el menor tiempo posible, esto no se podría recuperar hasta 15 o 20 días, si es que las cosas van bien. De lo contrario, vamos a tener que esperar hasta marzo. Hasta el 1 de marzo, y ahí, ¿qué pasaría si no consiguen llamar a un pleno extraordinario? El 1 de marzo, ¿qué pasaría a partir del 1 de marzo? El 1 de marzo se reanuda la legislatura y a la primera citación de la Junta de Portavoces tendríamos que plantear que se introduzca en la agenda del Pleno la restitución. La insistencia, la insistencia. Sí, porque es insistencia, no hay forma de acatar todas estas observaciones que ha hecho el Ejecutivo en un acto de clara injerencia
en las labores exclusivas del Congreso de la República. A ver, más allá de que sea o no sea injerencia en las labores del Congreso de la República, ¿no cree usted que hay un interés particular que el Ejecutivo no quiere que rija la prisión preliminar o la me queda claro porque esperaron... detención preliminar? Me queda claro porque esperaron el último día para presentar la observación y la presentaron con observaciones que prácticamente desnaturaliza la norma. O sea, lo que han querido es alargar el tiempo y luego ponerle al Congreso contra las cuerdas para que no podamos aprobar esto mediante un allanamiento, sino que busquemos un pleno extraordinario que saben ellos que no se va a lograr. Seguramente lo tendrán en sus cálculos. Saben que no se van a lograr las 78 pero firmas. nosotros igual, Diana, nos queremos que el día que restituimos la detención preliminar nos quedamos hasta la madrugada para poder hacerlo y lo logramos. Y esta vez creemos que vamos a lograr esas 78 firmas. Ahora, congresista, para cerrar, ¿no estaríamos en esa situación si el Congreso no lo hubiera derogado? Sí, es porque correcto. lo que han hecho es un paso atrás el Congreso. Es correcto. Para restituirla. Por esa razón es que yo he denunciado en más de una oportunidad